Muy buenos días, señores. Muy bien. Vamos a continuar con la clase de literatura. Y hoy vamos a avanzar lo que es el realismo y naturalismo. Muy bien. ¿Qué es el realismo y qué es el naturalismo? Muy bien. El realismo y el naturalismo, sus diferencias, ¿no? El realismo es más descriptivo y refleja los intereses de un capa social muy definida, la burguesía, mientras que el naturalismo extiende su descripción a las clases más desfavorecidas. Intenta explicar la forma materialista y casi mecanicista, la raíz de los problemas sociales y alcanza a hacer una crítica social profunda. ¿Muy bien? Entonces hay que decir lo que es el realismo, ¿no? Como su propio nombre lo dice, el realismo habla sobre lo real, sobre la vida real que las personas vivían. De eso es lo que trata lo que es el realismo. Sin en cambio, el naturalismo se extiende a la descripción, ¿no? A los más desfavorecidos. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Bien, que cuando una persona está triste, ¿qué es lo que hace para sobrevivir? Muy bien, a eso que se refiere con el naturalismo, señores. Muy bien, a ver, el realismo se incluye la crítica social de una forma más bien superficial. Sí aparecen temas de carácter social, pero no con un gran interés en la reforma. ¿Bien? El lenguaje en el realismo suele ser sencillo. En el realismo, la voz del narrador es más bien objetiva. En el realismo se describe la realidad tal cual es sin hacerla más o menos pesimista. Muy bien. Entonces, como aquí dice el realismo, es cómo vive una persona. ¿Qué es lo que hacía esa persona para sobrevivir? A eso es lo que se refiere, señores. Muy bien. Pero en las obras literarias se escribían sobre eso, ¿no? En la sociedad más que todo se escribían, ¿no? Porque en esos tiempos aún se seguía luchando por la justicia, muy bien, la igualdad de género, ¿no? Y en esas épocas la literatura se basaba en eso, muy bien, cómo ellos luchaban, por qué luchaban, ¿no? Y en las obras literarias, cómo era el lenguaje. En el realismo, el lenguaje era muy sencillo, donde cualquier persona podía entender ese lenguaje. Muy bien. Se describían lo que son los hechos tal como la persona lo vivía. No se añadía otras cosas, nada por el estilo. Muy bien, se describía tal cual. Sin en cambio, en el naturalismo se realiza una crítica social mucho más feroz debido a las injusticias que la sociedad burguesa estaba llevando a cabo. La intención principal es reformar la sociedad. En el naturalismo, el lenguaje es complejo, utiliza vocabulario científico a menudo. En el naturalismo, los monólogos interiores y los diálogos donde desaparece el narrador son más comunes. En el naturalismo existe una cierta visión pesimista de la vida. Muy bien. En el naturalismo, ¿no? Cuando una persona luchaba por su libertad, el naturalismo hacía que eso sea un poco más superficial. Muy bien. O sea, ¿a qué me refiero yo con eso? Me refiero a que los naturalistas, ¿no? Escribían sobre esos hechos, pero lo alteraban. Muy bien, lo alteraban. Muy bien. ¿Y eso por qué? Para atraer más atención al lector, ¿no? Pero no simplemente eso.
sino que también el lenguaje, ¿no? Era demasiado culto, ¿no? Era demasiado científico. Se buscaban palabras rebuscadas donde el lector no podía comprender. Un simple lector no podía entender. Para leer libros de naturalistas, lo que tú tenías que hacer es tener un alto, pero alto vocabulario. ¿Para qué? Para poder entender, ¿no? Las metáforas que nos está diciendo. Porque si no voy a entender esas metáforas, me va a ser imposible entender. Muy bien. Y no solamente eso, ¿no? Los naturalistas, cuando escribían las obras literarias, ¿qué hacían? ¿No? Escribían sobre la vida, ¿no? Pero lo tomaban como una vida, pero muy pesimista, ¿no? Donde el personaje, cuando quería tener un sueño, ¿no? No podía realizarlo. Muy bien, eso es lo que ellos tomaban, esa parte. Muy bien, señores, a eso es lo que yo me refiero. Muy bien. Eh, entonces, ¿qué es el realismo? Muy bien. El realismo fue un movimiento artístico y literario que durante la segunda mitad del siglo XIX pretendió reflejar la realidad cotidiana con toda fidelidad. Nace en Francia, inmersa aún en el romanticismo. Autores como Balzac, La comedia humana, Stendhal, El rojo y el negro, y Flower, Madame Bovary. Bien, es una reacción contra la estética romántica, subjetividad, imaginación, evasiones a mundos antiguos o exóticos, estilo recargado. Los autores de la época, en desacuerdo con la sociedad que les rodea, pretenden representarla tal como es. No olvidan los aspectos más agradables de la sociedad, pero tampoco se tapan los ojos ante los más groseros. El número dominante será la novela. Muy bien. Entonces, realmente, ¿qué es el realismo? Muy bien. El realismo es una etapa donde surge la lucha por la libertad también. Muy bien. Pero el realismo se escribe tal como es o como era en esas épocas. Muy bien. ¿Cómo era? ¿No? Eso es lo que describía el realismo, tal como era. Muy bien. A eso es lo que se dedicaba el realismo. ¿Y cuáles eran las reacciones? La estética, ¿no? La estética de la subjetiva, la subjetividad. ¿A qué se refiere con la subjetividad? Muy bien, se refiere a lo que son a las emociones. Muy bien, ¿cómo eran las emociones en esas épocas? ¿No? Para atraer al público, ¿no? La imaginación, era totalmente imaginación, pero se hablaba sobre personas que no existían realmente. Muy bien, pero se hablaba sobre la sociedad en la que vivía. ¿Cómo era la sociedad? Se explicaba tal cual como era. Muy bien. A veces se hablaba de antiguos tiempos, o si no, también se hablaba de exóticos lugares, ¿no? Donde aún el hombre no ha averiguado qué hay en esos lugares. Muy bien. Un estilo recargado. ¿A qué se refiere con estilo recargado? Bueno, en el realismo ya surge lo que son las imágenes, señores. Muy bien. En el libro añaden lo que son ya más imágenes. Y no solamente eso, ya lo añaden lo que son estilos de palabras. Muy bien. Donde el lector ya es más atraído. Para el lector ya es más atrayente que tenga dibujos, ¿no? Pero el dibujo y el estilo de palabras.
¿no? No solamente eso ha atraído lo que es al lector, sino que también lo que le ha atraído fue el colorido de un libro. Muy bien, porque en esas épocas los libros generalmente eran a blanco y negro, ¿no? Pero en el realismo ya surge lo que es el color, ¿no? Donde los colores han atraído más a las personas, al lector. Muy bien, y no solamente con eso, sino que aparte del colorido y y el estilo de las letras, las imágenes, ¿de qué se hablaba? Se hablaba de lo que era la sociedad, cómo vivíamos, cómo era nuestra sociedad, qué es lo que hacíamos y cómo hacíamos para sobrevivir. Eso es lo que trataba. Muy bien, su lenguaje, como ya les había explicado, el lenguaje era un poco sencillo, donde cualquier lector podía entender y comprender, ¿no? El mensaje o la obra literaria que estamos leyendo. Muy bien, entonces a eso es lo que se refiere con el realismo. Muy bien, vamos, ven aquí está, ¿no? Uno de realismo, ¿no? Amor, voy a preparar un sándwich. ¿Quieres? No. ¿Seguro? Muy seguro. Toma. Gracias. Muy bien. Eso sería algo de realismo, ¿verdad? Cuando alguien te está ofreciendo algo, ¿tú qué debes de ser? ¿No? Nosotros lo deberíamos de aprovecharlo, tomarlo. Muy bien. Pero eso no pasa muy a menudo, señores. Muy bien. A veces despreciamos, ¿no? Cuando alguien nos invita a algo, lo despreciamos. Y cuando ya nos dan por obligación, ¿qué pasa? ¿No? Cuando nos invitan a algo por obligación, nos quedamos muy, pero muy avergonzados por lo sucedido. Muy bien. Bueno, señores, entonces lo que sería lo que es el realismo, señores. Muy bien. No alteramos aquí nada. ¿Bien? Muy bien. Ahora pasamos a lo que es el realismo en el literario. Muy bien. Sería durante la segunda mitad del siglo XIX, en la época en que los gobiernos progresistas consagraron los derechos democráticos e impulsaron reformas durante este tiempo. Se consolidó el Estado liberal y la burguesía en Europa al mermar las tendencias del movimiento romántico. Fue una corriente procedente de Francia, lo cual se desarrolló mediante unos gérmenes que ya existían en el romanticismo, donde los escritores se dedicaron a observar minuciosamente al ser humano y el comportamiento que estos obtenían. Muy bien, señores, en él se llama realismo, ¿por qué? Porque la gente, no, perdón, los literatos, ¿no? Observaban a las personas cómo realmente ellos vivían, qué es lo que hacían para sobrevivir. Eso es lo que se llama realismo, señores, muy bien. Y los literatos, al observar, ¿no? Cómo ellos vivían, escribían, ¿no? Obras literarias sobre eso. Muy bien. El realismo surgió como un movimiento opuesto al romanticismo e intentó trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilitud. Muy bien, si recuerdan, en el romanticismo se escribía obras sobre la lucha por la libertad, muy bien, pero en el romanticismo había mucho lo que era el ¿cómo les puedo decir? A ver, era muy fantasioso en el romanticismo. Bien, era mucha fantasía. Sin en cambio, en el realismo no es así, ¿no? Se detallaba tal cual una persona vivía, ¿no? Es por eso que ellos hacían lo que es una investigación, ellos hacían, ¿no? Observaban a las personas, qué hacían para sobrevivir, qué hacían para generar dineros, ingresos, en este caso.
Muy bien. En el realismo, este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de las circunstancias sociales de la época. Muy bien. La consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización. Muy bien. Como podemos ver aquí, ¿no? Los burgueses eran quienes dominaban a la sociedad. Muy bien. Ellos proveían de todo. Muy bien. O sea, los burgueses daban tierras a las personas. ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajar, ¿no? Porque ellos no tenían recursos y el burgués les daba tierra a esas personas. Muy bien. Y estas personas tenían que, en modo de pago, tenían que trabajar y trabajar y trabajar todo el tiempo. Muy bien. Hasta pagar su deuda. Muy bien, y justamente en esas épocas es donde ha surgido lo que es la industrialización. Muy bien, donde ha surgido lo que es la industrialización, las grandes empresas que han surgido, ¿no? Y a cabo de eso, las novelas realistas, ¿no? Frente al carácter legendario o inverosímil de las novelas idealistas, encontramos dos tipos de novelas que tienen como base la situación social real de la España de la época. Muy bien, la novela picaresca que recoge la situación de penuria en que vivía una parte de la población. El Quijote de Cervantes, que representa la síntesis y superación de todas las modalidades novelescas. Muy bien, ¿qué está diciendo aquí, señores? Muy bien, cuando un literato hacía una novela, ¿no? Tenía que ser lo que es inverosímil, ¿no? ¿Qué quiere decir inverosímil? Inverosímil, poco, ¿no? Poco verdadero, muy bien, pero tenía que ser idealista. ¿Qué es idealista? Formar nuevos proyectos. Eso es lo que vendría a ser. Muy bien. Y las novelas eran picarescas, ¿no? Picaresca no se refiere a que era gracioso, ¿no? Sino que se refiere a que los personajes, ¿no? Vivían un tramo, ¿no? Un tramo de suerte. O sea, ¿a qué me refiero yo con esto? Me refiero a que las personas, ¿no? Para obtener dinero hacían otras cosas. Muy bien. Hacían lo que era el engaño, ¿no? El juego de las apuestas. Acudían más a eso. Muy bien. Pero no solamente a eso. Muy bien. También vivían lo que era su penuria, ¿no? Su desgracia. ¿Cómo vivían esas personas? Muy bien. Es por eso que el Quijote de Cervantes, ¿no? ¿De qué trata esa obra? Muy bien. Era que representa lo que es una síntesis de superación, ¿no? Donde todo el mundo buscaba, ¿no? La manera de superarse, ¿no? Ya que estas personas vivían en pobreza, ¿qué es lo que hacían a menudo? ¿No? Lo que ellos buscaban era la superación. Y eso ha surgido hasta hoy en día. Todo el mundo busca lo que es una superación, ¿no? Y para superar, ¿qué hacemos? Hacemos, trabajamos duro y estudiamos mucho para poder superarnos. ¿Muy bien? Y es lo que sería el realismo, señores. Sin en cambio, en el naturalismo, ¿no? El naturalismo es el estudio artístico, sobre todo literario, basado en producir la realidad con una objetividad perfecta y documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como en los más vulgares. Muy bien. El naturalismo, como les iba diciendo, ¿no? Era un arte artístico. ¿Por qué un arte artístico? Porque en estas épocas se encontraban lo que eran dibujos exóticos, lugares donde nadie había ido un ser humano. Era nuevo. Muy bien, es por eso que se llama artístico.
¿no? Y no solamente eso, ¿no? Ya que eran dibujos artísticos, intentaban reproducir la realidad, cómo eran las personas, qué es lo que hacían. Muy bien, a eso es lo que se refería. La historia del naturalismo, ¿no? Surge en París en la segunda mitad del siglo XIX. El periodista Émile de Zola fue el iniciador del naturalismo. Al decidir romper con el romanticismo, crea este movimiento literario siendo considerado el maestro de este movimiento. Muy bien, entonces, como aquí dice, el naturalismo ha surgido lo que es en París, en el siglo XIX, a recordar muy bien esa parte. Muy bien, y el primer autor, ¿no?, del naturalismo fue Emile de Sola, ¿no? Fue quien ha iniciado lo que es el naturalismo, señores. El arte en el naturalismo, ¿no? El naturalismo en el arte se refiere a la representación de objetos realistas en un ambiente natural, naturalista. Es el arte que presta atención a detalles muy precisos y apropiados y que retrata las cosas tal como son. Suelen pintar lienzos de gran formato, en el que lo principal es la figura humana más que el paisaje. Muy bien. ¿Qué estás diciendo aquí, señores? Como les iba diciendo, el naturalismo era un arte. Muy bien. Más se reflejaba lo que era al ser humano, ¿no? Sus dibujos eran artísticos y lo plasmaban en los libros, ¿no? Pero generalmente más se pintaba de lo que eran sobre las personas, ¿no? Que paisajes. Muy bien. Eso es lo que ellos ponían en esas épocas. Y no solamente eso, sino es que los, las obras literarias, ¿no?, contenían lo que eran dibujos a colores, señores, donde al lector le fascinaba mucho más. Muy bien. La literatura del naturalismo es una teoría según la cual la literatura debe basarse en una representación objetiva y familiar del ser humano. Surge como una derivación del realismo. Se puede considerar como una forma extrema del realismo, que cree que las acciones del ser humano están controladas por el destino. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿No? El realismo, según la teoría, perdón, el naturalismo, según esa teoría, ¿no?, se basa en la representación objetiva, ¿no? ¿Qué quiere decir representación objetiva? Significa en la descripción de una persona, ¿no? Cómo esta persona vive. Y yo voy a detallar tal como es, ¿no? Si a esta persona le falta dinero, voy a detallar ahí, ¿no? Esta persona se compra solamente ropa una vez al mes, detallo eso, ¿no? Es lo que quiere decir una representación objetiva. Voy a detallar todos los puntos más importantes, muy bien, y más asombrosos que sean, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Muy bien, porque en esas épocas la gente más se dedicaba a lo que era a al sembradío, muy bien, y eran unos cuantos que se dedicaban a trabajar, ¿no? A trabajar en industrias. Eran unos cuantos. Muy bien. Es lo que se refiere con el naturalismo, con la representación objetiva. Muy bien. Y que el ser humano está controlado por el destino. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿No? El naturalismo nos enseña que si tú, bueno, hay personas que han nacido para ser pobre y toda su vida va a ser pobre. Hay personas que han nacido para ser rico y toda su vida va a ser rico.
Muy bien, entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros, bueno, en estas épocas el hombre estaba controlado por su destino. Así tú has nacido. Tú has nacido para estar en la grandeza o has nacido para estar en la pobreza. Es lo que se trata con el naturalismo, que el ser humano estaba controlado por el destino. El naturalismo, ¿no? Las novelas naturalistas llevaron al límite las técnicas de observación del realismo. Los escritores aspiraron a representar la realidad con el método científico, de modo que el relato se convirtió en el microscopio que les permitió analizar la conducta de los individuos. Incorpora un narrador objetivo que intenta ser impersonal frente al narrador del realismo, que participa con sus comentarios en la historia. El narrador presenta los aspectos más sórdidos de la realidad, sin sentimientos, cuyo lenguaje en ocasiones áspero y sórdido refleja el ambiente en el que viven. Muy bien. Señores, entonces aquí, ¿qué me está diciendo? Muy bien. Me está diciendo de que en estas épocas, ya que, ¿no? El literato se ponía a observar, ¿no? Observaba y observaba cómo realmente vivían los seres humanos. Muy bien, a es lo que se trata. Muy bien, pero no solamente eso, sino que en estas épocas lo que trata es de analizar la conducta humana. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que hacía? Pero no solamente eso, muy bien, cuando el literato escribía una obra literaria, él era el narrador, muy bien, y este narrador era impersonal. ¿Qué quiere decir impersonal? ¿No? Este narrador no se metía en la vida cotidiana de los investigados, no se metía, solamente narraba, muy bien, y al narrar, él daba su opinión, ¿no? Decía cómo puede mejorar, ¿no? O qué es lo que debemos de hacer. Eso es lo que decía. Y como aquí dice, ¿no? Tenía un lenguaje áspero y sórdido. Muy bien. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que su lenguaje era, presentaba de mucha eh, decencia. Muy bien. Un escándalo. Eso es lo que hacía el naturalismo. Muy bien. Presentaba lo que son escándalos, señores. ¿Por qué? Porque la manera que vivían estas personas no era del agrado. Y es por eso que el narrador decía esas cosas. ¿Cómo puede vivir una persona de esta manera? Muy bien, criticaba, pero no críticas de mal gusto, sino unas críticas para que puedan surgir y mejorar. De eso es lo que ellos hablaban. Muy bien. También una característica del naturalismo era intenta convertir la literatura en una ciencia. El naturalista no solo se limitaba a observar como los realistas, sino que también proponía soluciones, ¿no? La misión de un naturalista era analizar la realidad, presentar el origen de los problemas, describir las soluciones. Muy bien. Señores, gracias al naturalismo ha surgido lo que es la investigación. Porque cuando ellos investigaban a las personas, el naturalismo, ¿no? Cuando ellos investigaban, ¿qué hacían? ¿No? Proponían soluciones. ¿Cómo esta persona puede sobresalir sobre ese dilema que él tiene? ¿No? Y ellos proponían esa solución, ¿no? Decían qué es lo que debería de hacer. Pero bueno, obviamente todo eso estaba escrito. En el libro estaba escrito. Muy bien, solamente lo escribían, no hablaban ellos. Muy bien, solamente era escrito y esos libros lo vendían, ¿no? Y la persona que lo leía, bueno, tenía que entender y decir, ¿cómo puede salir de la pobreza si es que está así?
Muy bien. Sin en cambio, en el realismo no proponían eso. En el realismo solamente investigaban y escribían a detalle, tal como era, pero no daban una solución. Muy bien. Esa es la diferencia, señores. El realismo solamente escribían sobre las personas cómo realmente vivían, qué es lo que hacían, ¿no? Sin en cambio, en el naturalismo hacían de la misma manera, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? ¿Por qué hacían esto? Y al último le daban una solución. ¿Qué es lo que debería de hacer estas personas para sobresalir? Esa es la diferencia, señores, entre realismo y naturalismo. Muy bien. Y no solamente eso, sino que el lenguaje también, ¿no? En el realismo el lenguaje era sumamente sencillo, fácil de comprender. Sin en cambio, en el naturalismo el lenguaje era científico, muy bien, donde las personas que querían leer estas obras literarias tenían que tener un amplio vocabulario para poder comprender y entender lo que está leyendo. Muy bien, a eso es lo que se refiere, entonces, señores, el realismo y el naturalismo. Bueno, señores, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta hasta la próxima clase.